Luto en el mundo del fútbol. Murió el astro argentino Diego Armando Maradona a los 60 años a causa de un paro cardiorrespiratorio. Y en nuestro segmento Deportivo Copa recordaremos sus goles. Pido formalmente disculpas públicas al Ecuador. Alexei Mosquera, exministro de Electricidad en el correísmo, pidió disculpas públicas como parte de la sentencia por lavado de activos relacionado a los actos de corrupción de Odebrecht. Autoridades reportan 101 femicidios en lo que va de este año en el país. Estas cifras se revelan en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. COE Cantonal de Guayaquil resolvió permitir la venta de monigotes de hasta 2,5 metros de altura en sectores autorizados. Los muñecos podrán ser quemados solo en calles pavimentadas con hormigón. Incendio consumió ferretería en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos televidentes, muy buenas noches y bienvenidos a la presente emisión informativa. Saludamos a Julio César Saona, quien nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Julio César? Buenas noches. Adriana, amigos televidentes, muy buenas noches. Enseguida vamos a repasar lo más importante en esta jornada informativa de miércoles 25 de noviembre. Pero más adelante, en breves minutos, empresario fue asesinado y posteriormente calcinado en el cantón Marcelino Maridueña. Los detalles en instantes. Y bien, hay luto en el mundo del fútbol, pues el exjugador Diego Armando Maradona murió este miércoles en su natal Argentina por un paro cardiorrespiratorio luego de una operación en la cabeza. Maradona fue considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol y a continuación la biografía del 10 eterno. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. Diego Armando Maradona muere a la edad de 60 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su casa de Tigre, donde se había instalado luego de su operación en la cabeza, uno de los más grandes de la historia, comparado a menudo con el legendario Pelé. Si bien su habilidad con el balón y su depurada técnica igualaron la del brasileño, la trayectoria de Maradona fue mucho más irregular. Su carácter difícil, los problemas de salud y la adicción a las drogas malograron parte de su carrera, pero no impidió que su genialidad brillase en numerosas ocasiones tras ganar en 1979 el Campeonato Mundial Juvenil con la selección de su país y triunfar 2 años después en Boca Juniors. Contratado en 1982 por el Fútbol Club Barcelona por 1.200 millones de pesetas, 7,2 millones de euros, una cifra astronómica en la época. Con el cuadro catalán consiguió la Copa de la Liga, la Copa del Rey, ambas en 1983 y la Supercopa de España en 1984. De nuevo, por una cantidad astronómica, pasó en 1984 al Nápoles, con el que ganó las ligas de 1987 y 1990, la Copa UEFA de 1989 y la Supercopa de Italia de 1991. Durante su etapa italiana, contrajo matrimonio con Claudia Villafane, de la cual tendría 2 hijas, Dalma y Janina. Maradona permaneció en Nápoles hasta 1991, año en el que un control antidopaje detectó consumo de cocaína, por lo que fue suspendido durante 15 meses. Poco después fue detenido en Buenos Aires en una redada policial. El 28 de abril de 1992 quedó en libertad y tuvo que afrontar una acusación de suministro y tenencia de drogas. Marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tendero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Su carrera internacional terminó tormentosamente en el Sevilla, equipo con el que no llegó a completar la temporada 1992-1993. Regresó a su país, al Newell's, en 1993. Después de cumplir la suspensión impuesta en 1994 por la FIFA, volvió a vestir la camiseta de Boca Juniors en 1995, en una temporada irregular en cuanto a su rendimiento. En octubre de 1997 anunció su retirada definitiva después de una vez más dar positivo en un control antidopaje. Con la selección argentina absoluta, Maradona disputó 4 campeonatos mundiales, los de 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. Se alzó con la Copa del Mundo disputada en México 1986, donde fue figura, marcando goles
como el de la mano de Dios y uno de los mejores en la historia de los mundiales, ambos ante la selección de Inglaterra. Además, logró el subcampeonato en Italia 1990. En el Mundial de Estados Unidos 1994 solo llegó a disputar 2 partidos. Tras el segundo, dio positivo en un control antidoping y fue suspendido. Tras su retiro, ejerció como entrenador, directivo del Boca Juniors, comentarista deportivo y presentador de televisión. El Pelusa supo emocionar a los amantes del fútbol y se ganó un lugar en la historia de este deporte. En el 2008 fue nombrado director técnico de la selección argentina de fútbol y su gestión, como cabía esperar, fue controvertida, pese a contar con la figura de la talla de Leo Messi, a quien reconoció como su sucesor. El combinado albiceleste no pasó de los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. En los últimos años, Maradona también fue técnico de Al-Wahsi en Dubái en la temporada 2012. En el 2019 dirigió a Dorados de Sinaloa, donde coincidió con el ecuatoriano Vinicio Angulo. Y en esta temporada dirigía a Gimnasia Esgrima de La Plata en la Superliga Argentina. El fútbol está de luto tras la partida del más grande de todos los tiempos, informó José Borbor. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. Pero estén atentos porque más adelante en nuestro segmento deportivo Copa tendremos más detalles de la vida de Diego Armando Maradona y por supuesto lo que no puede faltar, sus mejores goles. Por ahora continuamos con más información. En nuestra segunda entrega sobre las víctimas de maltrato físico y psicológico, conozca el testimonio de mujeres que salieron del círculo de violencia. Hasta aquí me tratan así, hasta aquí sigo sufriendo este maltrato. Sí, te perdono, pero hasta aquí. Hasta hoy me ves la cara, hasta hoy. Decidí denunciarlo. Ahora tienen sus propios emprendimientos y ayudan a otras mujeres a vencer sus miedos. Los detalles hoy a las 22 horas en la Noticia Emisión Estelar. Continuamos con más información. La Policía Nacional de la Zona 8 mantuvo un diálogo con el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas a fin de conocer de cerca el proceso y la situación legal actual de 164 personas detenidas en el mega operativo denominado Perla 1. Veamos. Fueron varios allanamientos que incluyó el despliegue de diversas unidades de la Policía Nacional. Se trataba de un duro golpe a uno de los brazos más pesados del AMPA organizada en la zona. Se desarticuló parte de las organizaciones delictivas que pertenecen a los lagartos, los carniceros, una organización que se hacían llamar como taxirutas. Hace varias semanas, a través del operativo denominado Perla 1, se logró la detención de 164 personas quienes serían parte de estas organizaciones. Sin embargo, en vigilancia y seguimiento al debido proceso, el comandante de la Zona 8, junto al subdirector nacional de investigación, establecieron un diálogo con el presidente de la Corte Provincial de Justicia, funcionario quien hizo público los resultados que se obtienen hasta el momento. A raíz de este proceso, se detuvo a 164 ciudadanos sospechosos, de los cuales, una vez puestos a órdenes de los jueces competentes, se dictaron en ocho casos específicos medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Porque se encontraban en estado de gestación, 3 de sexo femenino, 2 personas con COVID-19 positivo y 3 personas que dentro de la audiencia, junto con los otros detenidos, asumieron la tenencia en este caso de unas armas, lo cual permitió darle a esas personas medidas sustitutivas. Desde el 30 de octubre se puso en marcha una serie de reuniones con diversos representantes de la cadena de justicia, a fin de cumplir con la sociedad, sancionando a quienes atentan contra la calma y la tranquilidad de todos. Mesas de trabajo para lograr identificar estas situaciones, estas anomalías y poder darle los correctivos necesarios. En la reciente reunión, la policía también planteó un tema que les preocupa, es el caso de los arrestos domiciliarios, ya que buscan que esta alternativa se otorgue a quienes realmente la merecen.
así como 450 policías que están con arrestos domiciliarios. Hemos hecho un estudio de esos arrestos domiciliarios y efectivamente son lugares sumamente vulnerables tanto para el policía como para el ciudadano que está detenido. Informó José Morales. Asesinan a un empresario agrícola en el cantón Marcelino Maridueña en la provincia del Guayas. Los autores del crimen luego le prendieron fuego al cuerpo en el interior del vehículo en el cual la víctima se trasladaba. Familiares aseguran que los responsables serían personas que lo contrataron y luego no quisieron pagar. En una zona de difícil acceso vehicular se realizó el hallazgo del cuerpo de Jorge Eduardo Vargas, de 44 años. Allí, rodeado de sembríos, personas desconocidas acabaron con su vida y no suficiente con aquello. Le prendieron fuego al vehículo con su cuerpo al interior. De esta forma se aseguraban la eliminación de cualquier tipo de huellas, además de que en ese sitio aparentemente no hay testigos que pudieran señalar a los autores de tan macabro suceso. Tiene un impacto a la altura de la cabeza y otro a la altura del cuello. El último contacto que mantuvo con sus familiares fue la tarde del martes, cuando envió mensajes a su conviviente y madre de su hijo de 6 años. Ya para esos momentos se sospechaba que algo extraño le había ocurrido, hasta que lo encontraron sin vida en una apartada zona del cantón Marcelino Maridueña en la provincia del Guayas. Fue a las 5 y 8 de la tarde una foto, y a las 5 y 9 un video cortito, que yo al verlo yo dije, él ya está secuestrado, porque él como que trata de dar indicios que lo tienen secuestrado. Entonces ahí le arranchan el teléfono y... Vargas se dedicaba al alquiler de maquinarias agrícolas, labor que lo obligaba a movilizarse de cantón en cantón cumpliendo con toda su clientela, a pesar de que en muchas ocasiones se negaban a pagar en totalidad por sus servicios prestados. Sus familiares creen que esos deudores estarían detrás del crimen. Entonces tenía mucha gente que le debía del trabajo, y esa es la hipótesis que nosotros sacamos, que es por no pagarle. Informó José Morales. Un incendio de grandes proporciones se registró en una ferretería en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Los propietarios del local lo perdieron todo. 16 motobombas, 3 ambulancias y 3 unidades de abastecimiento fueron necesarios para combatir el fuego, que emergía de un negocio desde las 11:15 de este miércoles. Fuego dantesco en realidad, y que nos preocupaba por el tipo de insumos que se encuentran dentro de él, materiales de fácil combustión y materiales de alta inflamabilidad y de fácil explosión. Las tareas de sofocación de las llamas para el local comercial ubicado en el sector del bypass de Babahoyo llegaron gracias a la coordinación del ECU 911 y el apoyo no solo del cuerpo de bomberos local, sino también de personal de esta entidad de los cantones aledaños. En el lugar de la emergencia, agentes de primera respuesta informaron que el flagelo se originó en una de las bodegas. Hay un colapso, un daño estructural del 100% de la edificación, unas pérdidas totales de todos los bienes e insumos que se encontraban dentro de la construcción. Pero bajo las actuales circunstancias es muy poco probable que podamos determinar de forma precisa qué originó el fuego. El incendio fue controlado 2 horas y media después de haber iniciado. El Ministerio de Salud confirmó que no se reportaron heridos, informó Maite Morán. Autoridades reportan 101 femicidios en lo que va de este año, duplicándose el índice de asesinatos a mujeres en el país. Esta y otras cifras se revelan en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. En Ecuador, 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia, según reporta el INEC con estadísticas 2019. Se estima que este año la cifra aumentó con el confinamiento provocado por la pandemia. En el Ecuador, en lo que va de este año, del 2020, hasta el dato oficial que tenemos de la semana anterior, se han producido 101 femicidios, que si los comparamos con los datos del 2019, de enero a diciembre del 2019 se reportaron 66 femicidios y en el 2018 60 femicidios. Aún no acaba el año y ya estamos duplicando ese valor. El 42.8% de las agresiones hacia mujeres provienen de las parejas. La violencia se produce desde la infancia. En este 2020, más de 6 niñas han sido asesinadas, mientras otras cuantas son violadas o agredidas sexualmente. Según las estadísticas, la mayoría de agresores son los que conforman el círculo familiar.
El círculo familiar tenemos en primera instancia que cubre más o menos un 58%. El mayor problema que encuentran varias instituciones para ayudar a este sector y desenmascarar a los agresores es el silencio. El 82.4% no denuncia. Muchas mujeres que son víctimas de violencia tienen miedo a la denuncia. Muchas de ellas tal vez por miedo a represalias de su agresor. En Quito, la policía implementó una unidad móvil de atención a la familia para receptar denuncias. Entre otras actividades, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizaron marchas, plantones, entre otras cosas, tanto en el país como el resto del mundo. Informó Valeria Navarro. En nuestra segunda entrega sobre las víctimas de maltrato físico y psicológico, conozca el testimonio de mujeres que salieron del círculo de la violencia. Ahora ellas tienen sus propios emprendimientos y ayudan a otras féminas a vencer sus temores. Los casos de violencia no cesan en el país. Tenían como 70 machetazos, puñaladas. Nunca pensé que iban a hacer eso con mis hijas. De las 101 muertes violentas de mujeres por razones de género, en el 66% de los casos, los femicidas fueron sus parejas o exparejas. 30 de las víctimas tenían antecedentes de haber sido agredidas y 5 de ellas contaban con una boleta de auxilio. Que no creemos que la violencia se termine porque se denuncia al agresor. Mayra Vaca confiesa que durante 16 años sufrió de maltrato psicológico por parte de su expareja. Que no sirvo, que no valgo, que estoy gorda, las palabras son como estocadas. Me sentí totalmente inservible. Hasta que decidió poner fin a la relación y perseguir sus sueños. Mayra se inscribió en una escuela de emprendedoras de la Fundación Mulieres para concretar sus planes. Nos encargamos de atender a estas mujeres que están saliendo del círculo de violencia para que puedan gestar sus emprendimientos. Ahora da clases de entrenamiento funcional, dando ánimo a las mujeres. De una ama de casa gorda a una entrenadora personal fitness. Otro caso es el de Marta López, quien fue víctima de maltrato físico. La última vez que me arrastró, pero bien arrastrada, me cogió del piso, la blusa me la arrancó solo con el sostén y salí con pantalón y toda golpeada y con sangre. Fui a coger un taxi y yo dije, hasta hoy me ves la cara. Es ahí que decidió empezar de cero y cuenta que le fue mejor de lo que pensaba, pues creó la Fundación Toditititas para que junto a mujeres que vivieron historias parecidas, ahora se dediquen a realizar labor social. Preparan alimentos y estos son entregados a los más necesitados. Salimos a entregar los jueves lo que es tortillas, hacemos tallarín, hacemos arroz con pollo. Nosotros nos unimos para hacer esta linda labor con mucho amor para entregar a los que menos tienen. Para hacer esta hermosa labor, nosotros vendemos ropa usada. Al mismo tiempo de ese recurso que vendemos a $1, nosotros compramos lo que es los materiales para hacer la comida. Estas mujeres tomaron la decisión de salir del círculo de violencia y ahora se sienten seguras y sin miedo. Sí se puede salir adelante, no podemos victimizarnos toda la vida. ¿Tú crees que todo lo que te está pasando se va a quedar ahí y no vas a salir? Que te quedas allí, pero sí se puede, sí se puede, sí se puede. Informó Roselena Vázquez. Ecuador podría recibir un primer lote de 50.000 vacunas contra el COVID-19 en el primer trimestre del 2021. Así lo anunció el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. También indicó que cada vacuna le cuesta al Estado $20. Que se están haciendo todos los esfuerzos para que en el primer trimestre del 2021 ya se pueda importar a Ecuador la vacuna contra el coronavirus. Así lo informó el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Estimamos que las primeras alrededor de 50.000 dosis lleguen al Ecuador. Si es que llegan en enero, qué bueno. Si es que llegan hasta marzo, como son los cálculos más conservadores, también vamos a estar preparados para ello. ¿Pero cuáles serían las vacunas que llegarían al país? El ministro detalló las farmacéuticas con las cuales se mantendría un compromiso. Va a ser la de AstraZeneca Oxford, con la que tuvimos inclusive una comunicación directa en Londres,
La segunda es la de Pfizer, la otra Pfizer-BioNTech, que es una corporación alemana y americana, y después también con Moderna, que es la tercera. Con todas esas hemos hecho tratados. Estiman que hasta finalizar el año se haya establecido un acuerdo con 6 farmacéuticas proveedoras, para lo cual el gobierno ya ha destinado un presupuesto. Cada vacuna tiene 2 dosis y será en total de alrededor de $20. Entonces, haciendo las sumas de cuántas personas van a recibir en el Ecuador, etcétera, hemos llegado a este cálculo aproximado, porque no hay números concretos específicos, de alrededor de 200 millones. Mientras tanto, indicó que ya se trabaja con universidades, con la empresa privada, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la sociedad civil y otras instituciones para coordinar la distribución de la vacuna. Todo ecuatoriano que necesite la vacuna la va a recibir. En este marco informó cuál es la situación del país en cuanto a los contagios. Durante estas 3 semanas después del 3 y 4 de noviembre, que eran las festividades que nos preocupaban bastante, y hasta este momento yo puedo decir que más bien hay una declinación del número de casos a nivel nacional. Destacó que la demanda de camas en el sistema de salud no ha variado en las últimas semanas. En Quito está contenida el número de casos, y en Guayaquil también hay inclusive una disminución de casos en esta última semana. Finalizó enfatizando que esto no significa que se deba bajar la guardia y relajarse, sobre todo en una época tan sensible como Navidad y fin de año, pues la pandemia aún estaría a la mitad. En Quito informó Adriana Rojas. Ahora les contamos que la Comisión Europea espera que el próximo mes de diciembre los primeros ciudadanos europeos se puedan empezar a inmunizar contra el coronavirus, pese a que ningún laboratorio con vacunas en desarrollo haya solicitado aún la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. De momento se espera que las distintas farmacéuticas presenten sus informes de evaluación. El Ejecutivo Comunitario, que negocia la compra conjunta de vacunas para los países de la Unión Europea, ha firmado ya contratos con 6 laboratorios, entre ellos Pfizer y BioNTech, AstraZeneca y la Universidad de Oxford y Moderna, y se encuentra negociando con una 7ª compañía. Además, les informamos que el COE cantonal de Guayaquil resolvió permitir la venta de monigotes de hasta 2,5 metros de altura en sectores autorizados. De acuerdo a la ordenanza municipal, los muñecos podrán ser quemados exclusivamente en calles y avenidas pavimentadas con hormigón. Ya se dio a conocer la normativa que permite la comercialización y quema de monigotes en Guayaquil. En el primer punto de la misma se resuelve la postergación de la exhibición de monigotes gigantes con la finalidad de minimizar los escenarios de aglomeraciones y contagios en todo el territorio cantonal. El COE decidirá si retoma la exhibición, mientras que la ocupación de la vía pública para juegos mecánicos, comedores temporales, así como cualquier otra forma de comercio informal, estará supeditado al permiso expreso de la Dirección de Vía Pública Municipal. Se viene Navidad, se viene Año Nuevo, se viene Carnaval. Esas 3 fiestas nos tienen concentrados como COE cantonal para tomar las medidas necesarias para que haya el menor impacto posible. Algunos comerciantes de la popular calle 6 de marzo estuvieron sorprendidos porque se les permite la venta de los muñecos de hasta 2,5 metros. Para bien, pues indican que están conscientes que deben respetar las medidas de bioseguridad tal y como se detalla en la resolución. Entonces, este es el mes que nosotros más esperamos en todo el año y no creo que las medidas de seguridad sean tan considerables para que no haya venta. La mayoría de gente va a ser la forma de hacer un espacio, tener su botellita de alcohol a la mano por uno mismo, por la tranquilidad de uno mismo y de las personas que vienen a comprar. Pero los artesanos no podrán ubicar sus productos en la calle y no se va a peatonalizar esta zona. Y no va a ser lo mismo como otros años. O sea, también tienen su ventaja y desventaja, pero por la salud hay que... O sea, para mí está bien, ¿no? Se exhorta a la ciudadanía que acuda a los lugares autorizados para la compra y venta de monigotes, limitarse a dichas actividades, ya que además no se permitirá el consumo y expendio de bebidas alcohólicas donde estén estas obras de arte. En cuanto a la quema de los monigotes, se podrá realizar en las calles y avenidas pavimentadas con hormigón, veredas y en solares no edificados con la debida precaución del caso. Está prohibido hacerlo en áreas sometidas a la regeneración urbana o en calles y avenidas asfaltadas, informó Adriana Peralta.
En noticias políticas, Alexei Mosquera, exministro de Electricidad en el correísmo, pidió disculpas públicas, a pesar de que anteriormente ya lo había realizado en el proceso legal. Esto es parte de la sentencia por lavado de activos relacionado a los actos de corrupción de Odebrecht. Pido formalmente disculpas públicas al Ecuador desde el fondo de mi corazón y las ofrezco y que me las accede. De esta forma, marcando un precedente porque es la primera vez que ocurre algo parecido en el Ecuador, Alexei Mosquera, exministro de Electricidad en el correísmo, pidió disculpas públicas al país como parte de la sentencia por el delito de lavado de activos relacionado a los actos de corrupción de Odebrecht. Diana Salazar, fiscal general del Estado, resaltó que este es un mensaje claro para quienes ejercen cargos públicos. Y con eso obtener la garantía de no repetición. Que los ciudadanos entendamos que no podemos abusar de los fondos públicos porque podemos vernos supeditados a tener que realizar este tipo de actos. El 11 de abril del 2018, Mosquera fue sentenciado a 5 años de cárcel. Al haber cumplido 2 años y medio, se acogió al régimen semiabierto para cumplir el resto de la pena en libertad. Ante el Tribunal de Ejecución de la Sentencia integrado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, Daniela Camacho y Marco Rodríguez, el exministro leyó un documento donde resalta su inocencia, a pesar de haberse declarado culpable. Se llevó mucho del proceso sin mi conocimiento. La prensa dio por sentado que todos los recursos fueron del Toachi Pilatón, proyecto que se suscribió 1 año antes de mi gestión. La ilicitud del origen de los recursos tampoco fue probado. En todo caso, con estas circunstancias y un pésimo acompañamiento jurídico, me declaré culpable. Junto a Mosquera fueron sentenciados su padre Antonio y su tío político Marcelo Endara. Los 3 por concepto de reparación integral deberán cancelar $2 millones, el doble de lo que habrían recibido de la brasilera, por coimas. Falta la reparación económica y esperamos también que ese no sea el primer caso y el único, sino que continúen cumpliéndose con lo que establece la norma. Desde el pasado 11 de noviembre corren los 30 días de plazo que tienen para pagar los $2 millones, informó Héctor Romero. La Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate del proyecto unificado de reformas al Código Integral Penal en materia anticorrupción, uno de los puntos establecidos en el nuevo acuerdo con el FMI. El proyecto unificado de leyes orgánicas reformatorias del Código Integral Penal en materia anticorrupción abarca 7 iniciativas legales y se enfoca en 3 ejes: agravar delitos penales en la administración pública, tipificar nuevos delitos relacionados a la corrupción e incorporar procedimientos para la etapa de investigación. Se determina el cambio de la dosimetría penal en el tema del peculado, del cohecho, de la corrupción. Por otro lado, en los nuevos tipos penales se incorporará el delito de corrupción en el sector privado y también se agrega la figura de obstrucción de la justicia, que es cuando una persona, mediante el uso de la fuerza, amenaza u ofrecimiento de beneficios, impide la prestación de un testimonio o aportación de pruebas. Esto se castigará con penas de prisión de 3 a 7 años y la máxima pena se aplicará si el delito se comete en medio de la declaratoria de una emergencia. Además, en cuestión de procedimientos, se integra uno llamado investigación compleja, en donde se ha estipulado primero como un procedimiento adicional, un procedimiento especial, un nuevo procedimiento. El segundo se amplía, o sea, se quiere ampliar la instrucción fiscal a 12 meses plazo, que nosotros hemos observado que podría complicar el tema de la prisión preventiva. Otra propuesta de esta normativa es la inclusión de la inhabilitación para contratar con el Estado para empresas o personas cuando existan sentencias condenatorias por delitos de corrupción. Este informe pasará a conocimiento del Pleno para el primer debate que se aspira en los próximos días, pues al gobierno le urge que sea tramitado, considerando que esta ley es una de las metas establecidas en la carta de intención del nuevo programa con el FMI. Informó Carolina Basante.
Y en Estados Unidos, ahora les contamos que Justicia Social pide la intervención de la Fiscalía para que investigue el supuesto incumplimiento de la mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral a una resolución del Tribunal Contencioso Electoral que supuestamente habilitaría la participación de Álvaro Noboa como candidato. Este miércoles oficializaron la denuncia. Esta vez, las protestas de los simpatizantes de Álvaro Noboa y del movimiento Justicia Social se trasladaron desde el Consejo Nacional Electoral a la Fiscalía General del Estado, donde un fuerte cordón policial resguardaba la entidad. De forma pacífica y con bubucelas en mano, levantaron su rechazo frente a la negativa del organismo electoral de iniciar el proceso de inscripción de la candidatura de Noboa. Silka Sánchez, en representación del empresario guayaquileño, presentó una denuncia en la Fiscalía contra la presidenta del CNE, Diana Tamaín, el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros José Cabrera y Luis Verde Soto. Que fueron las personas que han incumplido con el artículo 282 del Código Integral Penal, que dice que la persona que comete incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, esto está tipificado en la ley. Sánchez hace referencia a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que faculta a Justicia Social continuar con el proceso de inscripción de candidaturas, luego que se le devolvió la personería jurídica. Y hoy venimos a pedirle a la señora ministra fiscal, la doctora Diana Salazar, que recepte esta denuncia. El Consejo Nacional Electoral no puede, con una resolución, tirar abajo una sentencia ejecutoriada del más alto tribunal electoral del país. Esta es la segunda denuncia presentada en la Fiscalía contra algunos miembros del máximo organismo electoral. La primera la efectuó la asambleísta Yanine Cruz por el caso Loyo, informó Héctor Romero. Es momento de ir a otro corte comercial, pero cuando regresemos, indignante. YouTuber dio a varios adultos mayores supuestos helados de chocolate que en realidad eran jabón. Ya volvemos. Y en otro tema conozcamos la trayectoria de Patricio Pazmiño Castillo, quien fue nombrado por el presidente Lenín Moreno como ministro de Gobierno en reemplazo de María Paula Romo. Veamos. Patricio Pazmiño Castillo es general en servicio pasivo de la Policía Nacional, nacido en Ibarra el 23 de octubre de 1960. En 1979 ingresó a la Policía Nacional y pertenece a la 44ª promoción de oficiales de línea. Se ha profesionalizado en varias áreas, tanto en el Ecuador como en el extranjero, y cuenta con un masterado en Defensa y Seguridad Hemisférica. Entre los cargos más destacados de su carrera están: comandante de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos, jefe provincial antinarcóticos de Imbabura y posteriormente de Pichincha, director nacional antinarcóticos, director nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional en Guayaquil, director general de Operaciones. Patricio Pazmiño ha recibido varias condecoraciones y reconocimientos por participar en eventos relevantes y operativos de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Su gestión en la Policía Nacional lo llevó a fundar la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos UIAN. Además, creó la Unidad Antidelincuencial de la Policía Nacional e implementó el nuevo modelo de gestión de la entidad. Fue nombrado viceministro de Seguridad el 19 de febrero del 2019, cargo que desempeñó hasta el 24 de noviembre de 2020, fecha en la que el presidente de la República, Lenín Moreno, lo nombró ministro de Gobierno en reemplazo de María Paula Romo. Informó Sara Naranjo. Y en nuestro segmento deportivo Copa recordaremos los goles del fallecido astro argentino Diego Armando Maradona en minutos. Bien, y con esta información llegamos al final de la noticia Emisión Estelar. Hasta mañana, que pasen bien.